Muy buen día, mi nombre es Ana María Alarcón del Departamento de Salud Pública y este es un trabajo realizado especialmente para la carrera de Medicina de la Universidad de la Frontera y en el contexto de la asignatura Medicina basada en la evidencia, en la cual revisaremos algunos conceptos generales, algunos contenidos esenciales sobre medicina basada en la evidencia y las aplicaciones más importantes que tiene dentro del ámbito de la medicina. Un ejemplo importante respecto de medicina basada en la evidencia está aquí demostrada en la primera página, ¿no es cierto?, en relación a el distanciamiento social en esta época de pandemia. Aún no sabemos y hay bastante controversia en la distancia que se debe tener para poder evitar, digamos, el contagio entre persona a persona, o disminuir, no evitarlo, pero disminuirlo. Y ustedes saben que las recomendaciones van desde 1 metro a 2 metros, pero no hay evidencia hasta ahora que diga efectivamente si eso es así o no. Por lo tanto, hay que construir la evidencia y vamos a ver más adelante cómo se construye aquella evidencia. Pero por ahora, en tiempo de pandemia, mientras más alejados estemos, mejor. Vamos a partir con algunas palabras preliminares en relación a medicina basada en la evidencia, con una cita del Dr. Barwell de la Universidad de Harvard, que plantea lo siguiente. Dice: mis estudiantes se desaniman cuando les digo que la mitad de lo que usted ha aprendido como estudiantes de medicina se demostrará dentro de 10 años que está equivocado. Y el problema es que ninguno de sus profesores sabe qué mitad es. ¿Qué es lo que nos está diciendo con estas palabras el doctor Barwell? En primer lugar, nos dicen que hay cambios, que en la medicina y el conocimiento médico no es un conocimiento estático y ustedes eso lo saben perfectamente bien. Y estos cambios no provienen de la medicina porque sí, que es algo bien importante para evitar esta como hegemonía de la disciplina, ¿ya? No viene de cambios propios de la medicina, sino que viene de cambios que son externos a ella, que son los cambios en la sociedad general, ¿ya? Estos son cambios sociales respecto, por ejemplo, ustedes ya vieron en demografía sobre los distintos parámetros de la población, van cambiando como elementos que conforman una sociedad, van también cambiando los perfiles económicos, ¿no es cierto?, las políticas económicas y las políticas en general sobre temas de salud, de educación. Hay cambios culturales importantes como el que estamos viviendo en este minuto, ¿no es cierto?, y como el que hemos aprendido a vivir nosotros como chilenos en los últimos 2 años. Y también cambios ambientales que lo hemos estado vivenciando en lo que es todo el proceso de globalización general en el mundo. Por lo tanto, todos estos cambios, pequeños cambios que ocurren en este nivel, que son a nivel social, económico, político, etc., generan cambios más grandes e importantes en la sociedad. Y es la sociedad entonces la que va generando distintos paradigmas. Entonces, es todo el conocimiento social, todos los cambios sociales los que determinan el cambio de un nuevo paradigma, y este paradigma que tiene que ver en la manera en que uno enfoca las cosas, influye sobre la ciencia médica. Por lo tanto, los paradigmas determinan mucho el concepto de ciencia que se utilice. Y el significado básico de la ciencia son una serie de convenciones que están determinadas por ciertos sujetos, son acuerdos de un grupo de sujetos que velan por ciertos intereses, ya sean políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Pero en el fondo lo que quiero explicar acá es que existen diversas maneras de comprender la ciencia y que no es solo una verdad. Veamos qué es medicina basada en la evidencia. Yo aquí quiero invitarlos a invitarlas a que reflexionemos que esta medicina basada en la evidencia como una estrategia para entender y mejorar los resultados en salud, no es solamente aplicada
al tema de la medicina, entre comillas, clínica o la medicina que se da en los niveles hospitalarios. La medicina basada en la evidencia también es una herramienta que se está usando y sirve mucho para los niveles de atención primaria, ¿ya? Y para en general todos los niveles de atención al usuario. ¿Qué significa medicina basada en la evidencia? Implica la integración de las mejores evidencias posibles que tiene que ver con tres aspectos fundamentales. Primero, la experiencia clínica y sanitaria, que en el fondo corresponde, entre comillas, al ojo clínico. Es decir, lo que se supone que puedo decir y puedo diagnosticar o puedo predecir de este problema de salud a partir de lo que ha sido mi experiencia como médico o médica, ¿ya? En segundo lugar están las creencias y valores y expectativas del usuario. En este aspecto es muy importante conjugar e integrar este aspecto también, porque no solamente en la medicina tiene que ver exclusivamente con la parte farmacológica, la parte diagnóstica o como llamemos terapéutica en general, ¿no es cierto? Pero esta medicina se da en los sujetos, ¿ya? Y finalmente está la investigación en la salud clínica y sanitaria, que es el otro aspecto que hay que conciliar. Es decir, nosotros tenemos que integrar en la medicina basada en la evidencia estos tres aspectos fundamentales: experiencia, creencias del usuario e investigación en salud. Vamos a definir entonces qué es una evidencia. Aquí también hay posturas que son totalmente diferentes respecto de qué es una evidencia y qué no es una evidencia. El dato e información probada como cierta a través de diversas técnicas estadísticas y datos válidos y disponibles provenientes de la investigación científica. Por lo tanto, aquí en esta área, ¿cierto?, estamos hablando de que la información o que la evidencia corresponde a un dato basado en la investigación y en la estadística fundamentalmente, en una buena lectura de ellas. Pero por otro lado, dependiendo de lo que uno quiera, de lo que a uno va a resolver, está la evidencia considerada como palabras o conductas infinitamente cargadas de sentido y como datos sensibles de una población. Por lo tanto, hay evidencias de diferente naturaleza que sirven para diferentes frentes en las tomas de decisiones. Por ejemplo, si uno quiere actuar a nivel terapéutico, a nivel terapéutico o pronóstico, ¿no es cierto?, en un nivel de atención terciaria, obviamente lo que requiere para un tratamiento específico va a ser trabajar en estadísticas, conocer la estadística para ver cuál ha sido el mejor resultado en salud y la mejor reducción del riesgo en salud. No obstante, si uno quiere trabajar en un nivel más bien de tipo poblacional, tal vez, ¿no?, o quiere trabajar en un ámbito más de tipo cualitativo, va a usar la evidencia que existe sobre los datos cualitativos de la población para poder también saber cuál es la preferencia del usuario. Hay tres conceptos básicos, como dijimos anteriormente, que se articulan. Uno, la experiencia clínica, que significa la capacidad de utilizar las habilidades y desarrollos particulares en la clínica y la experiencia del pasado para identificar rápidamente el estado de salud y diagnóstico específico de cada usuario. La investigación clínica, como dijimos, estamos hablando de estos conceptos que se articulan, es el proceso científico centrado en la exactitud y precisión de las pruebas diagnósticas, el poder de los marcadores pronósticos y la eficacia y seguridad de los tratamientos. Y en tercer lugar, el otro concepto que se articula es el usuario, que corresponde a la persona o grupo que con sus creencias, preferencias, preocupaciones y expectativas específicas sobre su problema de salud afecta el curso de la enfermedad. Porque muchas veces, aquí a modo de ejemplo, uno puede tener la mejor investigación clínica, como un ensayo clínico randomizado con unos mejores resultados respecto del uso de un tipo de fármaco particular, y la gente simplemente no es capaz de tomárselo porque no le gusta, porque le produce problemas, porque considera que el medicamento no es apropiado. Por lo tanto, es el usuario quien cambia o puede cambiar el curso de acción de un proceso terapéutico. ¿Por qué es tan importante la necesidad de buscar evidencia en la toma de decisiones en salud? En primer lugar, porque se requiere diariamente de información válida sobre diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad, ¿cierto? En segundo lugar, porque se ha visto
que hay mucha disparidad entre las habilidades diagnósticas y los juicios clínicos con los conocimientos actualizados. Estamos viendo la primera parte de la diapositiva que hablábamos de un cambio radical, ¿no es cierto?, de que unos 10 años más, incluso puede ser menos. O sea, una medicina que va cambiando. La necesidad de diseñar siempre estrategias en la búsqueda de información válida y relevante. La disponibilidad de nuevos sistemas de información. Vemos que los sistemas de información son cada vez mayores. Tenemos mucho más fuentes de datos de las que teníamos antiguamente para poder buscar información. La información, por otro lado, está abierta a todo público. Hay mucha información que se tiene que comprar, pero la mayoría de ella es una información disponible a nivel global. Por lo tanto, efectivamente, la globalización sí ha cambiado nuestro procedimiento en salud. Y también por la incapacidad de los profesionales de salud de poder estudiar todo lo existente, ¿ya? Y esto es bien interesante también porque cada día son miles de artículos que salen en las revistas médicas de todo tipo, ya las de especialidad o las revistas médicas o de salud en general, que tienen datos tremendamente relevantes para la toma de decisiones en salud. Pero uno no puede estar, y la persona, el médico, ¿no es cierto?, o la médico no puede estar todo el tiempo leyéndose la cantidad de datos nuevos que están existiendo. Por lo tanto, ahí es importante y de suma importancia el poder saber cómo mejorar los sistemas de búsqueda y cómo mejorar la información proveniente del mundo científico clínico. La medicina basada en la evidencia tiene un proceso que es bastante común y bastante universal, ¿no? En primer lugar, la existencia de un problema clínico como base mínima. Lo segundo es la formulación de una buena pregunta. Lo tercero, el buscar la evidencia, ¿ya? Lo cuarto es valorar críticamente los resultados que se encontraron y finalmente aplicarla a nuestra práctica clínica. Veamos qué es un problema clínico. Un problema clínico es cualquier situación de salud, tanto individual como también colectiva, que requiera tomar una decisión en todos los niveles del proceso terapéutico, ya sea diagnóstico, pronóstico, de tratamiento, de prevención, e incluye la causalidad y el daño. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces problemas que son de tipo clínico, que son abordados a través de los hospitales, y nos encontramos aquí al personal de salud tratando de tomar decisiones sobre temas que también tienen que ver con el tema de la salud pública. Las preguntas clínicas o preguntas de acción. Es muy importante acá el tener una muy buena pregunta, aprender a hacer una buena pregunta. Los textos o revisiones generales a veces no responden los problemas específicos, entonces se deben utilizar estudios publicados en revistas científicas. Cuando uno se mete a una revista a mirar las bases de datos Medline, por ejemplo, uno ve que el tratar de buscar una información a veces es como nadar en un profundo y gran océano, es decir, tenemos muchísima información y que de aquí la necesidad de interrogar adecuadamente a la fuente de datos sobre las áreas de la situación clínica o sanitaria que vamos a decidir o que vamos a tomar una decisión en particular. Y hay diferentes áreas de decisión, llevan a buscar también diversos diseños o tipos de estudios, es decir, depende de lo que uno quiera aprender, de lo que uno quiera responder, es el tipo de estudios que vamos a encontrar y que vamos a buscar y vamos a decidir buscar. Por lo tanto, si queremos estudios, o que mi pregunta, está basada en la causalidad o en la etiología, yo voy a buscar estudios de cohorte, de casos de control. Si a mí me interesa el pronóstico, voy a buscar una cohorte longitudinal. Si a mí me interesa el tamizaje o el screening, es decir, tener una posibilidad de ir tamizando a la población, tamizando a los pacientes para decir cuál tiene tal y cual problema, el ensayo clínico randomizado es el adecuado. Si yo voy a trabajar un tema diagnóstico, el estudio de Gold Standard, y si es un estudio terapéutico sobre terapia, un ensayo clínico randomizado, que básicamente que tienen que ver con procedimientos y con farmacología. Veamos entonces el componente de una buena pregunta clínica o sanitaria. Aquí existe un recurso mnemotécnico llamado PICOR que ustedes van a tener que aprender a utilizar muy
frecuentemente, y es la forma en que se realiza la pregunta. ¿Ya? La primera cosa que uno pregunta corresponde a la P, que corresponde al paciente, a la población, al problema de interés. Por lo tanto, aquí, en esta primera parte de la pregunta, uno describe al grupo de pacientes o similar que a uno le interesa, o con el cual quiere resolver un problema en particular. La I significa la intervención que yo voy a considerar, la principal intervención que yo quiero investigar. El CO implica comparación, si es que yo voy a comparar distintas opciones de respuesta, ¿no es cierto? Y la R significa el resultado o el outcome, es decir, qué esperamos que suceda, cuál es el resultado que esperamos que ocurra con esta pregunta de investigación. Y todo eso se lleva posteriormente, tal como una buena pregunta, a la búsqueda en una base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una propuesta nada más, un cuadro donde aparece lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Como consejos para rellenar cada campo. Comenzando por un paciente concreto, la P, ya que está en esta segunda columna, perdón. Dice, el paciente o problema de interés. Has de preguntar entonces cómo podría describir al grupo de pacientes similar al mío. Segundo, la intervención. Hay que preguntar qué intervención principal estoy considerando y aquí hay que ser muy específicos. Tercero, has de preguntar cuál es la principal alternativa a comparar con la intervención que yo necesito. Y cuarto, es el resultado, que es lo que espero, que es lo que los pacientes desearían que ocurriera. Y también hay que ser muy específico. Aquí hay un ejemplo muy concreto. Entonces dice, en niños con otitis media, estos son los pacientes, niños con otitis media, el tratamiento con antibióticos y analgésicos es la intervención, ¿no es cierto?, que quiero preguntar. En comparación con el tratamiento analgésico, sin antibióticos, y el resultado produce un aumento del porcentaje de curaciones. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos ya el P, el I, CO y R, ¿ya? Establecido en una pregunta. Así, de esta manera, ustedes van a elaborar una pregunta de investigación para medicina basada en evidencia, con la cual ustedes van a ir inmediatamente a la base de datos de PubMed o cualquiera otra que exista, que vamos a ver más adelante. Algunos buenos sitios entonces para buscar. Por favor, aquí hay que recordar las herramientas para la búsqueda de literatura que se realizó en el GIS 3, me parece, o 4, no, GIS 3, y que son herramientas muy interesantes para ustedes, que les enseñan a cómo buscar, hacer una buena búsqueda, un buen tutorial. Lo podemos revisar más adelante si buscar un tutorial si hay por ahí, ¿ya? Por ahora, los buenos sitios son el ACP Journal Club sobre medicina basada en la evidencia, son programas del Colegio Americano de Médicos, ¿no es cierto? Y aquí está la base, está la biblioteca Cochrane, que esta es una biblioteca muy importante que trabaja fundamentalmente con material de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Finalmente tenemos la Medline, que es una base de datos tal vez la más importante para la literatura en todas las ciencias de la salud y es gratuita. Y finalmente está la UpToDate, que son evidencias que tienen que ver más bien con guías clínicas y que se actualizan cada 4 meses, donde un conjunto de médicos, ¿no es cierto?, son lo que revisan cada una de las patologías y los estudios que ya existen para poder decidir y tomar decisiones y recomendaciones sobre algunos resultados en salud. Una vez que ustedes hayan encontrado los artículos que necesitan en su investigación clínica, tienen que evaluar en función de 3 elementos que ahí aparecen. En primer lugar, el azar, el cómo se estableció, ¿ya? Y ahí empezar a revisar qué significa esta P, o correlación, probabilidad, qué significa el intervalo de confianza que allí aparece, y si hay una probabilidad de sesgo o azar menor al 5%, es decir, que el P sea menor o igual al 5%, será entonces un estudio confiable. Por ello es tan importante que en un tiempo más adelante ustedes puedan saber un poco de estadística,
¿ya? Para poder entender los artículos y evaluar los artículos en su calidad. En segundo lugar, deben observar el sesgo, que corresponde al error sistemático. Como no se puede descartar el sesgo en ninguna investigación aplicada a seres humanos, hay que asegurarse que ese error se distribuyó en forma equitativa. En ensayos corresponde realizar, por ejemplo, una asignación aleatoria o al azar de los pacientes a un grupo de estudio, que puede ser el grupo de estudio y el grupo control, y asegurarse que tanto los clínicos como los pacientes fueron ciegos a la intervención realizada. En tercer lugar está el cómo se trabajan las variables de confusión, y tienen que revisar muy bien en cada uno de los estudios que tengan una asignación aleatoria de los pacientes, una definición precisa de las variables y de los sujetos, y en tercero, un análisis estratificado o multivariado de todos los componentes del estudio. Se han planteado distintos niveles de evidencia, y aquí hay una pirámide, ¿no es cierto?, que llaman de los niveles de evidencia, que ha ido también cambiando con el tiempo. Me parece que la última revisión de esta pirámide de evidencia fue en el año 2016 o 17. Yo les voy a mandar después un material para que ustedes revisen eso. En general se han planteado, ¿no es cierto?, cuatro grandes niveles de evidencia. Uno son los datos de estudios clínicos randomizados y multinacionales. Dos, aquellos que son aquellas apoyadas por estudios clínicos muy bien diseñados. La tercera es apoyada por pequeños reportes observacionales. Y la cuarta es toda la investigación o la evidencia apoyada por consenso, por normas de aplicación práctica y empírica. De ahí provienen los niveles de recomendación o los grados de recomendación, ¿ya? Y estos grados de recomendación también están divididos en 6 rúbricas, ¿ya? La primera, que es el nivel A, uno dice, este grado yo lo recomiendo, este estudio es el nivel 1, ¿ya? Y tiene recomendación A, ¿ya? Y son estudios, por ejemplo, que tienen una buena evidencia para recomendar la intervención clínica de prevención. El nivel B significa que la evidencia es moderada. El C significa que la evidencia disponible es contradictoria y que por lo tanto no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la intervención clínica que se está realizando. Sin embargo, hay otros factores que podrían influir esa decisión. La D significa que existe evidencia moderada para no recomendar la intervención clínica que se está realizando. La E, que existe buena evidencia para no recomendar la intervención clínica de prevención o cualquiera que se esté realizando. Y finalmente la I está como en el grado incierto, en que existe evidencia insuficiente, cualitativa o cuantitativamente, para hacer una recomendación. Sin embargo, otros factores podrían influenciar la decisión. ¿Qué significa esto? Que el mejor nivel de recomendación es el A, ¿ya? Y después ya el nivel D y el nivel E significa que uno no tiene que este estudio no es recomendable para lo que uno está trabajando. Ese nivel D y E, ¿ya? El D significa que hay evidencia moderada y el E significa que hay buena evidencia para decir que esta intervención que yo estoy realizando no sirve, ¿ya? O que, claro, porque fue lo que se preguntó, ¿no? En estudios sobre terapia, prevención y etiología, entonces, y daño, están las recomendaciones, como ven ustedes acá, que son recomendaciones altas, nivel A, gran recomendación, significa entonces que hay un nivel de evidencia grande, ¿no es cierto? Proviene de estudios randomizados, etc. Y los niveles, ahí tenemos niveles A, el nivel de evidencia, ¿ya? Y tenemos 1A, 1B, 1C, esto no tienen para... Esto es una carta nomás, ¿no? No tienen para qué aprendérselo de memoria. Pero sí tienen que saber que esto son cartas en el fondo de evaluación que se aplican a los estudios que ustedes han revisado y a los estudios que ustedes han obtenido a través de su búsqueda sistemática. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, los que tienen mayor nivel de evidencia son las revisiones sistemáticas, ¿ya? Con homogeneización de los estudios aleatorios controlados de alta calidad, estudios que son todos controlados, individuales, ¿no es cierto?, con un índice de confiabilidad estrecho, un intervalo de confianza estrecho, un estudio que llaman todo o nada, ¿no es cierto?, que son aquellos estudios donde son estudios clínicos,
Después está la revisión sistemática de estudios de corte, ya vienen los cortes, desenlaces, etc. Todo esto más adelante, bueno, todo esto lo aprendieron ustedes en el tercer año de el GIS-3, pero lo vamos a repasar de todas maneras en este nivel también. Y finalmente el nivel 5 de recomendación, dijimos que la opinión de expertos sin evaluación crítica explícita o basada en la fisiología o los primeros principios. ¿Ya? Los primeros principios se refieren, por ejemplo, a todos los estudios basados en la clínica, solamente basados en la literatura gris y basados en los textos. A eso se refiere primeros principios. Están los estudios sobre pronóstico también, que tienen los mismos niveles de evidencia, si ustedes se fijan, y en donde ya obviamente los estudios siguen siendo los niveles de revisiones sistemáticas los que en el fondo tienen una mejor evidencia. Y en este caso, como en estudios sobre pronóstico, como vieron ustedes anteriormente, pronóstico significa un estudio que uno tiene que ver en el futuro cómo va a funcionar. Aquí obviamente los estudios de cohorte son los que tienen que realizarse, y las series de casos también. ¿Ya? La aplicación práctica que tiene esta medicina basada en la evidencia, en primer lugar, es responder a nuestras interrogantes clínicas y sanitarias. En segundo lugar, tomar una mejor decisión o la mejor curso de acción para beneficio de los usuarios o pacientes en todos sus niveles de atención. Ya dijimos a nivel primario, secundario, terciario. Mejorar nuestro autoaprendizaje como personas que son aprendices de por vida, ¿no es cierto? Actualizar el conocimiento médico cada vez más y respaldar científicamente la acción médica o la acción de la medicina que se realizan con los usuarios o pacientes. En términos generales, las conclusiones que podemos elaborar a partir de esto es que nosotros tenemos que ser cautos y cautas en el proceso de búsqueda de la evidencia y en la apreciación de sus resultados. No se puede convertir en la medicina en un algoritmo de acciones y tratar de automatizar la acción médica como una receta, dado que el fin último es la salud de las personas. Por lo tanto, estas tienen mucho más que decir en las decisiones médicas de la que uno habitualmente considera.